vamos a trabajar a partir de la definición de derivada de una función para obtener la ley de la función derivada de f de x igual al seno de x. Entonces podemos empezar planteando que f' de x será igual al límite cuando h tiende a 0 de el seno, la función f, en x más h menos la función f, el seno, en x. Y todo eso dividido h, como estuvimos trabajando hasta ahora. Fijémonos que como todo límite para el planteo de la derivada de una función, este es un límite indeterminado del tipo 0 sobre 0. Cuando h tiende a 0, este término tiende al seno de x, y si le voy a restar el seno de x, todo el numerador tiende a 0, y el denominador, que es h, por supuesto que también tiende a 0. Entonces deberemos buscar la forma de trabajar algebraicamente ese cociente para poder lograr desarmar la indeterminación. Vemos que en el numerador aparece el seno de una suma entre dos ángulos, el ángulo x y el ángulo h. Entonces, si recordamos, hay una identidad trigonométrica que nos permite escribir al seno de una suma de dos ángulos conocidos de una manera un poco más desarrollada. Eso es lo que vamos a aplicar en el siguiente paso. Entonces, vamos a poder escribir el límite cuando h tiende a 0 de este cociente, que va a ser un poco más largo en el numerador ahora, porque vamos a desarrollar el seno de la suma de dos ángulos. Veamos, el seno de una suma entre dos ángulos es igual al seno de uno de ellos por el coseno del otro, más el seno del otro, sería en este caso, por el coseno del primero. Todo esto equivale al seno de x más h. A eso, por supuesto, hay que restarle el seno de x que ya estaba de antemano en ese numerador. Todo queda dividido por h. Ahora veamos que en el numerador, donde antes teníamos solo dos términos, ahora son tres. De esos tres términos, hay dos que pueden asociarse para sacar factor común. Fíjense, este término se puede asociar con este porque en ambos está el seno de x. Entonces, entre esos dos vamos a extraer factor común seno de x. En el paso siguiente, entonces, nos va a quedar escrito el límite cuando h tiende a 0 de factor común seno de x que multiplica a coseno de h menos 1, ¿verdad? Porque seno de x se vino a trabajar como factor común, entonces estaba multiplicando al número 1. Y el otro término lo escribo tal cual está porque no tiene un factor en común con los otros dos que asocié recién. Todo eso está dividido por h. Este límite sigue siendo indeterminado del tipo 0 sobre 0. Para el denominador no hay duda que tiende a 0, y en el numerador, que tiene dos términos, fijémonos que en ambos términos tenemos un producto de dos factores. Un factor, en el primer caso, seno de x, no depende de h, en el otro caso, coseno de x, no depende de h, pero el otro factor, que está en cada término, sí depende de h. Analicemos ese. Si h tiende a 0, el coseno de h tiende al coseno de 0, que es 1. Si le resto 1, el paréntesis tiende a 0, multiplicado por el seno de x, todo este término tiende a 0. En el otro término, cuando h tiende a 0, el seno de h tiende al seno de 0, que es 0, multiplicado por el coseno de x, todo este término tiende también a 0. Por lo tanto, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Hay que seguir trabajando. Lo que vamos a hacer es, ya que el numerador tiene dos términos, vamos a distribuir el denominador con cada uno de los términos del numerador. Y entonces
vamos a poder escribir el límite cuando h tiende a 0 de el seno de x, que multiplica al coseno de h menos 1 y todo eso sobre h, más el seno de h por el coseno de x, todo sobre h. El límite está afectando ahora a una suma en lugar de afectar a un cociente como en el paso anterior. Entonces vamos a analizar el límite de cada uno de los términos de esta suma cuando h tiende a 0. En el primer término vemos que, igual que lo que analizamos antes, seno de x no depende de h, el paréntesis depende de h y sabemos que tiende a 0, y el denominador tiende a 0. Por lo tanto, por culpa de este paréntesis, esto sigue siendo un 0 sobre 0. Pero en realidad, los culpables del 0 son el denominador h y el paréntesis. El seno de x no es culpable de la tendencia a 0. Entonces vamos a tomar a toda la parte culpable del 0 sobre 0. Pero no sabemos a qué tiende, justamente. La vamos a trabajar aparte para ver a qué resultado podemos llegar, para saber decir a qué tiende esta parte que desconocemos todavía. En el otro término tenemos al seno de h multiplicado por el coseno de x y todo dividido por h, que como ya lo analizamos antes, el coseno de x no depende de h, no le importa si h tiende a 0 o a lo que quiera tender. Entonces, dependen de h el seno de h y h. Justamente habíamos analizado que el seno de h, cuando h tiende a 0, tiende a 0. Y el denominador también. De nuevo acá estamos viendo que el culpable del 0, de la tendencia a 0 del numerador es el seno de h, no el coseno de x. Y en el denominador no hay duda que es h. Entonces también podríamos tomar al seno de h sobre h para analizarlos cuando h tiende a 0. Pero si hacemos un poquito de memoria, nosotros cuando empezamos a trabajar el tema límite, habíamos hecho un análisis del límite cuando la variable, que en ese caso creo que le habíamos puesto de nombre x, tendía a 0, en ese caso también la variable, y era el seno del ángulo sobre el ángulo. En este caso la variable es h. Recordemos cuál es el resultado de este límite indeterminado, a qué conclusión habíamos llegado. Cuando la variable tiende a 0, el seno de la variable sobre la variable. Si ustedes se acuerdan, ese límite indeterminado, habíamos llegado a la conclusión que da resultado 1. Por lo tanto, en esta suma, ya sabemos que cuando h tiende a 0, el segundo término de esta suma tiende a 1 por coseno de x, es decir, que tiende a coseno de x, lo pongo por acá, tiende a coseno de x. Nos falta ver el resultado de a qué tiende el primero de los términos. Entonces vamos a analizar esta parte que es la culpable del 0 sobre 0 como un cálculo auxiliar. Y después traeremos el resultado para ver el resultado final de la derivada que estamos buscando. Este es el límite que vamos a analizar cuando h tiende a 0 para el cociente coseno de h menos 1 dividido h, que ya sabemos que es indeterminado del tipo 0 sobre 0. Entonces buscaremos la forma de trabajar algebraicamente para desarmar esa indeterminación. Lo que podemos hacer en este caso, ya que vemos que hay una resta entre el coseno de h y el número 1, y eso hace que el numerador tienda a 0, vamos a tratar de armar una diferencia de cuadrados. Es decir, a esto que es una resta entre coseno de h y 1, lo vamos a multiplicar por la suma de coseno de h con 1. Pero, como lo estamos agregando por conveniencia, a esto mismo lo tenemos que agregar con la operación inversa de la que estuvimos usando. Usamos el producto, por eso lo agregamos también
dividiendo coseno de h más 1. Agregamos este, aunque el que estamos necesitando es el que está en el numerador. Pero si no lo agregáramos, estaríamos cometiendo un error. Ahora bien, en el numerador, con ese agregado que hemos hecho, no hay duda que coseno de h menos 1 por coseno de h más 1 es igual al coseno cuadrado de h menos 1 al cuadrado. Lo escribo acá debajo. El límite, cuando h tiende a 0, queda entonces con el numerador, habiendo hecho el producto de coseno cuadrado de h menos 1 al cuadrado, y ya pongo 1. Y en el denominador nos queda el producto de h por todo ese agregado que tuvimos que hacer. Coseno de h más 1. Ahora lo que tenemos que hacer es recordar otra identidad trigonométrica. Fíjense que acá estoy escribiendo el coseno cuadrado de h menos 1. Si recordamos la que se llama identidad pitagórica, nos dice que para cualquier ángulo, en este caso vamos a escribirlo para el ángulo h, el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. Y eso se cumple para todo ángulo, en este caso para el ángulo h. Si en esa expresión trabajamos algebraicamente para obtener lo que está en este numerador, tendríamos que restar a ambos miembros 1 y restar a ambos miembros seno cuadrado. Con lo cual nos quedaría, si resto 1 a ambos miembros, nos quedaría seno cuadrado de h más coseno cuadrado de h menos 1 igual a 0. Porque así a la derecha resto 1, se canceló con el 1 que estaba desde antes. Si ahora resto seno cuadrado de h a ambos miembros de esta igualdad, desaparece de acá y aparece por acá restando, ¿verdad? Lo hago así para ahorrar espacio. Esta expresión que está escrita acá es coseno cuadrado de h menos 1, que terminó siendo igual al opuesto del seno cuadrado de h. A eso quería que lleguemos para escribirlo acá arriba. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 queda ahora para, en el numerador, el opuesto del seno cuadrado de h. Y en el denominador, lo mismo que traíamos, h por el coseno de h más 1. ¿Sí? Veamos ahora. Lo que nos quedó escrito en este límite es en el numerador el opuesto del cuadrado del seno de h. Lo podríamos desmenuzar escribiendo el opuesto del seno de h por el seno de h, ¿verdad? Y lo hago todo de este modo para ganar espacio. Ahora bien, de este producto podría tomar uno de estos seno de h, voy a tomar así, para, sabiendo que con h dividiendo, cuando h tiende a 0, puedo dar el resultado. Seno de h sobre h, cuando h tiende a 0, cuidado que adelante quedó el menos, tiende a 1. Ahora evaluemos el resto de lo que nos quedó en ese cociente. Veamos con otro color. A ver. Cuando h tiende a 0, el seno de h tiende a 0. Por lo tanto, en el numerador queda menos algo que tiende a 1 multiplicado por algo que tiende a 0. Tiende a 0. En el denominador tenemos el coseno de h, que cuando h tiende a 0 tiende a ser coseno de 0, que es 1, o sea que tiende a 1, y le sumo 1. Por lo tanto, todo el denominador, que nos quedó ahora solo con este corchete, con este paréntesis, perdón, tiende a 2. Este límite entonces tiene un numerador que tiende a 0 y un denominador que tiende a 2. ¿Cuál será el resultado del límite? El resultado es 0 sobre 2, que es 0. Por lo tanto, este es el resultado de este límite que estábamos buscando, que es este límite que estábamos buscando acá arriba. El resultado para ese límite es que tiende a 0. Todo esto
esto que habíamos hecho lo vamos a poner así como un cálculo auxiliar, vamos a separar de aquello, era para averiguar esta tendencia de este cociente. Entonces, sabemos que cuando h tiende a 0, el coseno de h menos 1 sobre h, que es indeterminado del tipo 0 sobre 0, tiende a 0. Ese límite va a ser tan importante como el seno de h sobre h. Bien, terminemos este límite que estábamos calculando acá. Veamos el primer término en esta suma. Tenemos al seno de x que multiplica por toda esta expresión que sabemos que tiende a 0. Por lo tanto, el seno de x no depende de h, pero al multiplicarse por algo que tiende a 0, este primer término lo perdemos. Tiende a 0. Veamos el segundo término. Habíamos analizado hace un ratito todo el segundo término, llegando a la conclusión de que tiende al coseno de x. Por lo tanto, de esta suma, el límite es coseno de x. ¿Y qué es ese coseno de x? No es otra cosa que la derivada, la f', para cuando la función f de x es seno de x. Hemos encontrado en este ejercicio la ley de la función derivada del seno de x, que es coseno de x, pero además hemos encontrado el resultado para el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión, que es muy importante. Y entonces, por ser dos límites tan importantes, les vamos a dar el protagonismo que necesitan. Nos van a ser muy útiles para resultados de otros límites que van a necesitar recordar estos. Por eso los pusimos acá en un recuadro. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, que es indeterminado, hemos concluido que da resultado 1. Y el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x menos 1 sobre x también es indeterminado del tipo 0 sobre 0, pero acabamos de demostrar recién que da resultado 0. Recordémoslos para ejercicios posteriores, donde quizá tengamos que calcular límites a expresiones que utilicen funciones trigonométricas que necesiten remitirse a estos resultados. Ahora buscaremos cuál es la ley de la derivada de la función f de x igual a coseno de x, aplicando la definición de derivada como hicimos para la función seno. Entonces empezamos planteando f' de x y el límite que acostumbramos hasta ahora. Es decir, cuando h tiende a 0 para la función en x más h menos la función en x sobre h. La función es coseno de x y lo tengo que aplicar no a x sino a x más h. Y a eso restarle la función en x dividido h. Es un cociente indeterminado del tipo 0 sobre 0 y acá podemos recurrir para escribir al coseno de x más h de otra manera a una identidad trigonométrica que justamente nos permite escribir desarrollado al coseno de la suma de dos ángulos. Si recordamos, lo voy a escribir acá debajo, límite cuando h tiende a 0, eso es la resta entre el producto de los cosenos de los ángulos intervenientes y el producto de los senos. Es decir, escribiremos coseno de x por coseno de h, el producto de los cosenos de esos ángulos. Le vamos a restar el producto de los senos de esos ángulos. Seno de x por seno de h. Todo eso es lo que reemplaza a la expresión coseno de x más h. Y le tengo que restar coseno de x. Todo, por supuesto, dividido h. En este numerador, que ahora quedó con 3 términos, vemos que hay 2, el primero y el último, donde se repite coseno de x. Por lo tanto, en el siguiente paso lo podemos extraer como factor común a ese coseno de x. Y nos quedará escrito el límite cuando h tiende a 0 del coseno de x,
que ahora multiplica a coseno de h menos 1. Y este otro término, como no intervino en lo de extraer factor común, lo escribo tal cual está. Todo queda dividido h. Ahora en el numerador tenemos dos términos, todo dividido por h. Entonces, en el paso siguiente podemos distribuir ese denominador h con cada uno de los términos que están en el numerador. Y nos queda escrito, límite, cuando h tiende a 0, de coseno de x por coseno de h menos 1 sobre h, menos seno de x por seno de h sobre h. El límite cuando h tiende a 0 ahora afecta a una resta y no a un cociente. Analicemos cada uno de los términos en esa resta. Coseno de x no depende de h, pero el paréntesis sí. Cuando h tiende a 0, coseno de h tiende a coseno de 0, que tiende a 1, menos 1, el paréntesis tiende a 0. El denominador h hace que esto siga siendo un 0 sobre 0. Pero de nuevo, vemos que el coseno de x no es culpable del 0 del numerador, es el paréntesis. Entonces, tomemos todos juntos a los culpables del 0 sobre 0. Y ahí nos encontramos con un cociente conocido. Cuando h tiende a 0, el coseno de h menos 1 dividido h, lo analizamos hace un ratito, y sabemos que tiende a 0. Por lo tanto, el primer término en esta expresión, al tener coseno de x por algo que tiende a 0, se cancela, es como que no lo tengo más, tiende a 0. Veamos qué pasa con el segundo término. El seno de x no depende de h, pero el seno de h, cuando h tiende a 0, tiende a 0. El denominador también tiende a 0. Y de nuevo ahí podemos ver que aunque el cociente que se formó es indeterminado de tipo 0 sobre 0, este no es culpable del 0 del numerador. Es este otro factor. Entonces, asocio a todo lo que es culpable del 0 sobre 0 y me encuentro con un cociente conocido. Cuando h tiende a 0, el seno de h dividido h sabemos que tiende a 1. Eso hace que en este, que es el único término que nos queda, porque vimos que el anterior tiende a 0, al multiplicarse por 1 la expresión menos seno de x, el resultado es, para todo este límite, menos seno de x. ¿Y qué es ese menos seno de x? Es la derivada de la función f de x igual a coseno de x. Hemos encontrado entonces, por definición, la derivada de la función seno de x y la derivada de la función coseno de x. Todas las derivadas de todas las funciones que nosotros trabajemos se pueden obtener aplicando la definición de derivada de una función. Nosotros no vamos a demostrar absolutamente todas, pero tienen que saber que todos esos resultados que ustedes van a utilizar usando una tabla donde aparecen las derivadas de estas y de otras funciones que nosotros no vamos a demostrar, todas son demostrables a partir de aplicar la definición de derivada.